Buenas noches, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos en TSI desde Al Banquillo para compartir con el pueblo hondureño algunos temas de interés, especialmente en estos tiempos donde la mayoría de los hondureños habla del tema de seguridad. Ese es el tema puntual que hoy vamos a abordar y por supuesto es idóneo conversar con las autoridades sobre algunos datos que se han compartido en los últimos días, de acuerdo a lo que ha venido sucediendo en los últimos años en temas de seguridad, porque recordemos que Honduras siempre ha estado ubicado dentro de los países de América Latina con uno de los mayores índices de violencia. Sin embargo, aquí estamos para despejar todo este tipo de dudas. Y más aún si hablamos de seguridad, que es el tema número uno de cualquier nación. El general Gustavo Sánchez es el ministro de Seguridad y hoy nos acompaña en el banquillo para despejar algunas dudas de lo que sucede y de lo que ha sucedido en los últimos meses. Gracias por atendernos, general. Muy amable por compartir esta noche aquí en el banquillo. Buenas noches, Cristian. Gracias por la invitación y para nosotros siempre es agradable informar a la población de los avances y todas las estrategias que nosotros estamos implementando en materia de seguridad ciudadana. Uno de los grandes retos de todo gobierno es el tema de salud, educación y seguridad. Muchas veces no se ha preguntado, ¿por qué me metí a esto? Porque el tema de seguridad es un tema álgido para cualquier país. Son tres pilares fundamentales. Cuando enfocamos nuestras estrategias a mejorar precisamente los niveles de vida de la ciudadanía en estos aspectos, pues obviamente el país va avanzando. Nosotros ingresamos a la Policía Nacional en 1989. En realidad para nosotros es una verdadera oportunidad para poder implementar lo que nosotros sabemos desde la máxima magistratura como secretario de Estado. Muy bien, han habido reacciones de diferentes sectores de la sociedad sobre algunos puntos. Ya vamos a tocar, hablar del tema de seguridad es para que hablemos todo un día. Hay tantas aristas que uno puede abordar sobre este tema. ¿Le parece si comenzamos con los índices? ¿Cómo está Honduras en este momento en relación a años anteriores? Somos un país también, un país que se convierte en la ruta para el narcotráfico. Y es por eso que en las diferentes cortes de los Estados Unidos siempre se va a hablar de un hondureño, y más aún con este convenio de extradición que teníamos con el gobierno estadounidense. ¿Cómo estamos con esta ruta del narcotráfico? ¿Ha disminuido? ¿Ha incrementado? ¿Se mantiene? Bueno, la problemática de seguridad es una problemática muy sensible. Nosotros hemos dado avances significativos en la materia en este gobierno, pero obviamente siempre se presenta algún incidente que afecta mucho, digamos, lo que se pueda percibir o no de lo que se hace. Lo que se queda en la retina del ciudadano es ese asalto, que se hace poco. Ahora, eso que se viraliza para nosotros es de muchísima importancia, porque tenemos las imágenes y nos ayudan a hacer, digamos, las capturas. Aunque se perciba esa problemática, el resultado del Estado es como debe hacerse, una investigación criminal fuerte y se da resultado esperado. Ahora bien, en materia de seguridad, bueno, nosotros recibimos con mucho agrado el informe del Observatorio de la Violencia, que muestra que nuestro país va a finalizar este año con un índice de 26 o 27 puntos en la tasa de homicidios. Estamos hablando de 8 puntos menos. Recordemos que nosotros recibimos una tasa de 42 y solo en el año 2024 sería esa reducción enorme. En materia de seguridad, si producción nos ayuda, tenemos nosotros 26 municipios que no tienen ningún tipo de incidencia en materia de homicidios. Estamos hablando, perdón, 26% de homicidios, estamos hablando de 76 municipios. Y tenemos con una tasa igual o la aceptada por la OMS en 80% del territorio nacional con menos de 8 homicidios.
ahí producción nos está ayudando con eso, son 239 municipios, con 80, es el 80% del país que tiene menos de 8 homicidios, de 0 a 8, perdón. Y este año va a finalizar, como lo mencionábamos, con una tasa de 26 sobre cada 100.000 habitantes, que es aún más baja que la tasa que tuvimos en el 2004, que fue de 30.7. Entonces, son los avances que se están dando. Y estos datos han sido socializados. O sea, se han compartido con el Observatorio, en este caso de la violencia, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que siempre están compartiendo constantemente algunos datos, la ASJ y otras organizaciones que se dedican también a hablar sobre estos datos, índices de violencia en nuestro país. Precisamente la fuente es el Observatorio de la Violencia. Esto funciona así. El dato primario lo obtiene Policía Nacional. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que llegamos a la escena del crimen. También llega el Ministerio Público a través del Departamento de Medicina Forense. Hay una mesa técnica donde está representada también los municipios y los observatorios municipales de seguridad ciudadana. Participa también la Dirección de Vialidad de Transporte, la Dirección de Investigación e igualmente el Registro Nacional de las Personas. Después de validar todo este dato, el observatorio de la universidad, que está presente en esa mesa técnica, publica este informe. Y me llamó la atención algo sobre estas capturas recientemente de estos 3 sujetos que se dedicaban a asaltar. Eso es lo que ha tenido el éxito, ese ha sido el éxito de la seguridad en Estados Unidos, que nosotros y ustedes insisten, la cultura de la denuncia. Y ahora, con el apoyo de las redes sociales, cuando circula un video, es un poco más fácil para ustedes en trabajo de investigación, pero aún se necesita más esa cultura de denuncia de parte de la población. Definitivamente tenemos que fomentar la cultura de la denuncia. Mucho pasa por la credibilidad de las instituciones, en este caso de la Policía Nacional, que estamos dando pasos muy importantes al respecto. Mire, la problemática de violencia y criminalidad tiene varias aristas. Por ejemplo, nosotros encontramos una institución con 16.000 hombres y mujeres, pero debería tener 30.000 de acuerdo al estándar que da Naciones Unidas de 3 policías por cada 1.000 habitantes. Ahora somos 21.000 en este momento. Hemos contratado 5.000. Y a final de este gobierno vamos a tener entre 24 y 25.000 funcionarios policiales. Lo otro que hemos hecho es el ordenamiento territorial policial. O sea, crear más unidades. Entre ellas está DIPANCO, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado. Creamos 7 regionales más y 23 unidades metropolitanas más. Lo que nosotros llamamos el ordenamiento territorial policial. Igualmente, la lucha a lo interno contra las acciones fuera de la ley y de corrupción que puede haber en algunos casos con algunos funcionarios policiales. Toda esta estrategia que nosotros hemos implementado, obviamente la ciudadanía la mira con buenos ojos y hemos mejorado mucho la cultura de la denuncia para que nosotros podamos intervenir en este tipo de casos. Me llama la atención esa palabra que usted utilizó, credibilidad. La gente tiene ahora más credibilidad que antes en la policía y le consulto porque, bueno, todo es conocido que en el pasado exdirectores de la policía se están enfrentando a procesos judiciales en Estados Unidos relacionados con el narcotráfico. ¿Ha resurgido nuevamente esa confianza del pueblo hondureño por esta institución? Estamos en camino, estamos en ruta precisamente de fortalecer esa credibilidad. Aquí hay que entender que la problemática de violencia y criminalidad llegó a diferentes niveles, penetró en diferentes niveles de la sociedad, igualmente de algunas instituciones del Estado, incluyendo la máxima magistratura del Estado, que es la Presidencia de la República. No solamente hay ex policías y un director general de la policía preso en Estados Unidos, igualmente tenemos a un expresidente de la República. Ahora bien, históricamente se vendió que la problemática de violencia y criminalidad pasaba por la depuración policial, pero en esta nueva institucionalidad del Estado, llámese un nuevo Poder Ejecutivo, un nuevo Poder Judicial, un nuevo Congreso Nacional y un nuevo Ministerio Público, se han realizado capturas de jueces, se han realizado capturas de agentes del Estado, de fiscales. Por lo tanto, hoy se está combatiendo
realmente la corrupción y la colusión, que es lo que debe hacer el Estado ante la problemática que se enfrenta cuando algún funcionario es responsable de cumplir la ley se aparta de los parámetros legalmente establecidos para su función. Y precisamente eso también, como andamos ya en el mes de octubre con las extradiciones, porque han ido comenzando de abajo hacia arriba, ¿verdad? ¿Cuáles son los datos en este momento? Bueno, fíjese que en materia de violencia y criminalidad nosotros hemos realizado en este gobierno 39 capturas con fines de extradición. 2 en el 2022, 7 en el 2023 y 20 en el 2024 y todavía faltan 2 meses y medio para finalizar. Orden de captura con fines de extradición que nosotros recibimos, orden de captura que es cumplida. Y para que se entienda cómo hemos avanzado en esta materia, en el último gobierno anterior, en 4 años se hicieron solamente 7 capturas con fines de extradición, en 4 años. Nosotros llevamos 39. Si a esto le sumamos las 30 toneladas de cocaína que han incautado Fuerzas Armadas y Policía Nacional, más 10 millones de arbustos de coca erradicados, obviamente los resultados son enormes, son exitosos y no hay comparación histórica que podamos hacer porque no se había hecho tanto como en esta administración. Órdenes de captura. Hay algunas pendientes también. Hay algunas pendientes y, bueno, creo que se ha convertido en una costumbre que cuando alguien deja un cargo en una administración, se va del país. Sin embargo, hay cuentas pendientes que hay que aclarar con las autoridades locales. Hay también órdenes de captura de hondureños que están fuera. ¿Y cómo va este trabajo de investigación? Hay también alertas migratorias, alerta de la Interpol para estos, en este caso, exfuncionarios, porque hay muchos exfuncionarios que ya no están en el país. Sin embargo, desde el Ministerio Público se han llevado a cabo allanamientos y también algún tipo de requerimientos. Sí, con la nueva institucionalidad también que hay en el Ministerio Público, con el cual nosotros tenemos una relación muy fuerte, muy bien estructurada y articulada precisamente para cumplir la misión constitucional de ambas instituciones. Se han librado varios requerimientos fiscales que finalizaron en orden de captura, que hemos cumplido algunas y las otras están en proceso de cumplimiento. Nosotros, pues, por obligación, cuando se da este tipo de acción penal o acciones judiciales, hay un protocolo que establece que se remiten todas estas órdenes de captura y expedientes investigativos a Interpol para que se decrete la alerta roja internacional en el caso específico en 195 países que estamos agrupados en torno a Interpol. Un caso de esto que muestra la efectividad fue el caso de Gilbert Reyes. Gilbert Reyes, obviamente, ya sabemos los antecedentes y el caso que él está enfrentando a juicio. Se capturó en República Dominicana por esta alerta roja y posteriormente el Estado hondureño a través del gobierno logró con mucho éxito el proceso de extradición hacia nuestro país y está enfrentando esos cargos por la muerte de 3 féminas en Roatán. Igualmente, casi todos los casos que son mediáticos, que ustedes conocen, y que son del gobierno anterior, que han sido judicializados por suponer responsables de algún tipo de acción ilícita que tiene que ver con corrupción y colusión, tienen alerta roja en Interpol. Y le voy a ir mencionando por alguno de ellos, porque usted lo mismo lo dice, son mediáticos, exfuncionarios y por supuesto es un compromiso con el pueblo hondureño de parte de las autoridades para que si ellos cometieron alguna irregularidad deben pagar porque es un perjuicio en contra de los ciudadanos hondureños. Ex ministra de Salud Alba Consuelo, aún no identificada. El caso de ella, en realidad son varios casos que por mi cargo yo no quisiera mencionarlos, digamos, con nombre y apellido, No, yo solo... pero todos esos casos. Sí, yo le consulto solo en base a si está siendo localizada, si ya han identificado en qué país se encuentra, eso precisamente es lo que sí. No, todos esas personajes tienen, digamos, alerta roja y creo que nosotros en el transcurso de la semana estaremos publicando un listado de los más buscados
e igualmente ofreciendo una recompensa por información que nos lleve a la captura de este tipo de personas. El abogado Chávez Madison también es uno que salió del país. Está también para el caso el ex ministro Tito Cardona. Él sí sabe que está en Nicaragua. Valdías también, que por él se lleva a cabo una investigación. Lisandro Rosales es canciller de la República. ¿Hay alerta en contra de él? De casi todos los personajes que usted mencionó y algunos que no menciona, hay alerta roja. De hecho, reitero, en las próximas horas estaremos publicando una lista de los más buscados y ofreceremos recompensa por cualquier información que nos ayude a su localización y captura. Y esa recompensa también es fuera del país, y desde fuera del país también dan información por a cualquier persona que está siendo investigada. En el caso del extranjero, siempre nosotros realizamos este tipo de diligencia investigativa a través de los canales correspondientes con nuestros pares o colegas de otros países o a través del canal de Interpol. Ok, muy bien. Bueno, vamos a estar pendientes también de esta lista, además de los otros que menciona el señor ministro, que tienen orden de captura a través de todos estos procedimientos. Aquí no totalmente apolítica la institución, porque también se habla de que es persecución política. Usted lo ha de ver en los medios de comunicación. Aquí solamente se cumple una orden o hay intereses políticos desde la Policía Nacional. El sistema de justicia hondureño está conformado por diferentes instituciones y cada una de estas instituciones tiene un rol. Está Policía Nacional, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia e igualmente a nivel de Policía Nacional tenemos la Policía Militar del Orden Público. Cada una de estas instituciones, de acuerdo a la Constitución, tiene un rol que desarrolla y desempeña. Por ejemplo, nosotros, a excepción de los casos que se encuentran en fragancia, los demás casos nosotros los investigamos a través de un requerimiento de investigación que nos lo envía el Ministerio Público para que tenga valor y efecto legal. Igualmente el Ministerio Público ya tiene el rol que desarrolla y desempeña. Y finalmente, cuando Policía y Ministerio Público presenta un expediente investigativo criminal, es valorado en los entes competentes. Yo siento que las instituciones están haciendo su trabajo y lo seguiremos haciendo como corresponde. Estamos conversando con el ministro de Seguridad, el general Gustavo Sánchez. En los últimos días se llevó a cabo una protesta por parte de pobladores en Tocoa, específicamente de productores y algunos empresarios locales, sobre esta ley de prohibición de armas. Vamos a hablar también del tema de excepción, si es o no conveniente que continúe esta regulación en los horarios en algunas zonas del país por los altos de violencia. Después de la pausa comercial, seguimos conversando con el ministro de Seguridad. En breve, desde el banquillo, a través de TSI. Seguimos esta noche desde el banquillo conversando con el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez. Habíamos dejado un tema pendiente antes de la pausa comercial y es el estado de excepción. El Departamento de Estado de los Estados Unidos también se ha pronunciado en las últimas horas sobre esta medida que se ha adoptado desde la Secretaría de Seguridad en algunas zonas de nuestro país, que de acuerdo a los datos son los índices altos en tema de violencia. ¿Ha funcionado o no? ¿Qué dice la Secretaría de Seguridad en cuanto al tema del estado de excepción, ministro? Bueno, el estado de excepción para nosotros es una herramienta jurídica muy importante que beneficia a la población hondureña. No es una herramienta que beneficie a la Policía Nacional, al contrario. El estado de excepción, que es un estado de excepción parcial, ¿por qué es parcial? Porque simple y sencillamente nos habilita o nos faculta a la institución policial a tres cosas. Uno, a realizar allanamientos sin previa orden judicial. Dos, a realizar allanamientos más allá del horario establecido en las leyes, que es de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y tres, a realizar aprehensiones sin orden judicial. Pero en los tres casos, el mismo estado de excepción nos obliga a que nosotros tengamos un expediente investigativo previo.
Con ese expediente investigativo previo, el Ministerio Público convalida toda la actuación policial. Entonces, no es una herramienta que da poderes antojadizos a la institución policial. Ni abuso de autoridad, Ni abuso de autoridad. Entonces, nosotros con esta herramienta se hace la investigación, se notifica al Ministerio Público que está la investigación en marcha y nos faculta a nosotros para esas tres acciones. Parte del éxito del descenso en el fenómeno o el delito de homicidio tiene que ver con el estado de excepción parcial. Y nosotros hemos realizado cualquier cantidad de operaciones, aproximadamente 1.800 operaciones y actuaciones policiales al día, desde que el estado de actuación está, el estado, perdón, de excepción está en vigencia. Las actuaciones policiales andan rondando por 1.2 millones de acciones y actuaciones policiales que nosotros hemos realizado. Eso es como parte del éxito de este estado de excepción. Obviamente, nosotros siempre enmarcamos nuestras actuaciones en el marco de la ley. Y en este análisis que ustedes llevan a cabo, ¿han considerado algunos otros departamentos, algunas otras ciudades donde los índices ahí están elevados o hasta el momento están tranquilos a donde se está desarrollando este estado de excepción? De hecho, si usted recuerda, el primer estado de excepción se enfocó en algunos barrios y colonias de Tegucigalpa, perdón, y en algunos sectores del Valle de Sula. A partir de la primera ampliación, fuimos extendiéndonos a otros departamentos y a otros municipios. Cada vez que el estado de excepción se va acercando a su caducidad, nosotros evaluamos con la Dirección de Operaciones y las diferentes direcciones de la Policía Nacional la aplicación del mismo. Entonces, permanentemente se evalúa para considerar algunos otros municipios o sacar algunos municipios de ese listado. Hasta el momento, pues no tenemos considerado en el actual la ampliación o reducción de su margen en la aplicación. ¿Y ese señalamiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ministro? Pero es que ahí tiene que ver el informe, está orientado al trabajo que hace el gobierno y el Estado hondureño en materia de crimen organizado, específicamente de drogas. Primero hay que decir algo, hay un mercado que demanda. Ahí empieza, el origen del problema es ese mercado que demanda la droga. Segundo, ese informe salió en marzo de este año, no había sido discutido hasta ahorita, en octubre se sacó 6 meses después de su discusión, y es una evaluación del año anterior, del año 2023. Por lo tanto, hemos avanzado mucho en la materia con los resultados que ya mencionamos, las 30 toneladas de cocaína que se ha incautado, los más de 10 millones de arbustos de coca, esas 39 capturas con fines de extradición. Entonces, siento que el informe salió a luz pública o se está ventilando mediáticamente, pero ya está desfasado. Entonces, vamos a esperar el informe del 2024 y obviamente se van a ver reflejados ahí los avances que en la materia este gobierno ha tenido. Si hay una demanda y cautelosamente se van circulando algún tipo de pruebas, evidencias, videos, en este caso el informe del Departamento de Estado, ¿hay algún interés atrás para que continúen esas trazas, aquellas trazas que nos mostraban en el pasado? Me refiero a las avionetas y al trasiego de droga por territorio hondureño. ¿Hay un interés? La verdad es que nosotros hemos avanzado muchísimo en la materia. Hemos avanzado mucho con la nueva institucionalidad del Estado. Hemos avanzado mucho en este gobierno democrático que enmarca sus actuaciones en ley. Obviamente hay una historia que refleja una realidad que se vivió en el país. Parte de esa historia es la captura de los personajes que ya mencionamos con anterioridad y que están enfrentando juicios en Estados Unidos. Ahora bien, yo insisto, nosotros como gobierno hemos avanzado mucho, de hecho, jamás se había incautado fentanilo y en esta administración nosotros incautamos más de 700 kilos de esa droga que es popularmente conocida la droga zombie por los estragos que está haciendo en Norteamérica y en otros países. Ahora, aquí el tratamiento es con responsabilidad, es compartida.
porque obviamente hay en algunos países donde se produce, pasa por Centroamérica y se consume en otros países. Entonces, el abordaje nosotros lo vamos a seguir haciendo de manera integral. Obviamente, siempre hay mucho que hacer en el tema de narcotráfico y la narcoactividad, y nosotros como gobierno vamos a seguir siendo drásticos, atacando de frente esa problemática. Hemos estado conversando el tema de seguridad a grande escala, un tema de seguridad a nivel nacional. Pero ahora, ¿qué pasa con el hondureño que vive en un barrio, en una colonia, que se sube a una unidad de bus, a una unidad de taxi? También ese es otro trabajo. Aquel hondureño que demanda mayor seguridad en un barrio que es muy oscuro o que en cualquier momento hay asaltos, sufren de la extorsión. ¿Qué pasa también con este sector? Fíjese que ese sector que usted menciona está invisibilizado. ¿Por qué no se miraba antes y por qué no se analizaba? Porque era tanto el problema de violencia que había en nuestro país, que ahora que esa problemática de violencia se está enfrentando de manera decidida, y somos muy determinantes con las estrategias que estamos implementando, aparece ahora el debate del crimen común. La fuente del crimen y la violencia en Honduras tiene cuatro fuentes o factores. El crimen organizado, el crimen común, la problemática de convivencia, que parece mentira, pero se da, y lo que tiene que ver con los patrones culturales enquistados en la población. Estos patrones culturales tienen que ver mucho con la violencia hacia la mujer, la violencia de género, el femicidio y la muerte violenta de mujer, la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica. Son patrones culturales donde hay que trabajar como sociedad. Es muy difícil que el Estado hondureño actúe de la puerta de la casa hacia adentro. Este plan de convivencia es el que cuando vemos que se pelean dos conductores de carros en el tráfico, cuando vemos en el caso de aquel agente de seguridad de la alcaldía, Minions, nosotros los conocemos como Minions, Sí. Esos son algunos de los... Eso es lo que tiene que ver con la problemática de convivencia. O sea, algún problema que inició con una conversación y termina en desgracia. Entonces, ahí es donde debemos de trabajar más como sociedad para brindarle a la población algún tipo de educación o prevención que tenga que ver con una educación para no llegar a la resolución de conflictos a través de la violencia, sino que con medios alternativos. El otro, para contestar su pregunta, es el crimen común, ese que afecta al ciudadano de a pie, al que afecta al ciudadano que se sube a un bus de empresa de transporte urbana o interurbana. Igualmente nosotros lo estamos trabajando. Lo que pasa, Cristian, es que sale un video y eso afecta y se viraliza y dice, no se está haciendo nada. No, sí lo estamos haciendo. Lo que pasa es que antes, hoy casi todo el mundo tiene un video, casi todo el mundo tiene un aparato electrónico llamado celular, un teléfono inteligente, entonces eso se sube. Obviamente, ese problema antes estaba invisibilizado por la problemática de violencia y criminalidad enquistada en el país, y ahora que esos niveles de violencia están bajando, tenemos que prestarle igual o mayor atención a la problemática de crimen común, que esa sí afecta a la hondureñidad y que estamos trabajando fuertemente y tenemos que seguir dando pasos firmes y darle sostenibilidad como lo estamos haciendo. Y dentro de todo este organigrama que usted nos expuso, ministro, ¿cómo puede también, hay algún departamento acaso que aquella persona que se sube a un autobús, que se sube a una unidad de taxi y que fue asaltado o que no le gustó cómo la trató, ya sea un conductor, un cobrador, donde él pueda comunicarse y quejarse? ¿Hay alguna forma que ustedes tengan esa relación directa con el pueblo hondureño? La estrategia presenta, digamos, varias alternativas. La primera es el 911, porque el 911 trata problemática de violencia y criminalidad, pero también hay denuncias sobre esta problemática de convivencia, e igualmente cuando hay un tipo de emergencia. Nosotros estamos creando a nivel nacional también
40 juzgados de conciliación que la misma ley orgánica de la policía y la ley de convivencia ciudadana nos obliga y nos faculta para atender esa problemática de convivencia que no llega a ser delito, que podría hacer falta, pero que también podría ser el factor que inicie un problema de violencia y criminalidad. Y desgracias, como lo menciona usted, recuerda usted aquel ciudadano que fue asesinado solo por ir peleando en el tráfico. O sea, sí, sí. Sí se da. Se da también, se recuerdan en Azacualpa, se mira una familia que está midiendo un terreno y viene una persona y la agrede con una pala. Entonces, esa problemática nosotros también nos estamos enfocando como Secretaría de Seguridad y como Policía Nacional, pero mucho también pasa por reeducación. Mucho también pasa por las normas de convivencia que se observan o no en nuestra sociedad. Sí, estamos de acuerdo. Y sobre todo también es una de las virtudes que debemos de alimentarnos, es tener esa paz y salir de nuestras casas sin aquel odio, porque vamos por las principales calles y avenidas de cualquier ciudad, como que el otro sea un enemigo de nosotros. Y entonces esa convivencia hay que generar también algunos mensajes desde la autoridad para que esa convivencia sea mejor entre la sociedad hondureña. Mire, nosotros tenemos campañas que debemos de fortalecerlo precisamente con la convivencia. Lo estamos haciendo con la problemática de violencia vial. Nosotros tenemos algunos días en el año que tenemos más muertos por accidentes de tránsito que muertos por violencia. Entonces, debemos de trabajar mucho para prevenir todo este tipo de violencia que no se debería dar. Pasa mucho también, Cristian, por las grandes ciudades. Bueno, en las grandes ciudades hay mucha problemática de convivencia que pasa precisamente por el problema del tráfico vehicular o con los vecinos. Pero en el interior hay otro tipo de convivencia. Sí, Nosotros miramos sábado, tierras, consumo de alcohol también. ajá. Sábado y domingo se dan muchos hechos de violencia en las zonas rurales que pasa por la ingesta de bebidas alcohólicas. Sí, bueno, y nos queda también otro tema sobre estos crímenes comunes que lo llama la autoridad policial, la extorsión. ¿Cómo está el tema de la extorsión, principalmente en barrios y colonias de las principales ciudades de nuestro país? Pero esto lo vamos a conversar con el ministro después de esta pausa comercial. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros a través de TSI en Al Banquillo, hablando de temas de seguridad nacional y sobre todo también temas que relacionan aquel ciudadano hondureño de a pie, aquel que va a una pulpería, aquel que también se desplaza incluso hasta caminando a su lugar de trabajo o hasta en moto. Eh, Quedamos pendientes, señor ministro, con el tema de la extorsión. ¿Cómo están, qué datos tenemos sobre la extorsión en el país? Bueno, la extorsión podríamos decir que es el segundo delito de alto impacto en la sociedad hondureña. Nosotros en febrero de 2022, cuando asumimos como director general, hicimos un diagnóstico y un planteamiento de cómo abordar la problemática de violencia y criminalidad en el país. Planteamos, uno, que se nos devolviera la competencia en la investigación del delito de la extorsión, porque no la teníamos. Creamos la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado para abordar de manera integral esta problemática. ¿Qué hace DIPANCO? Bueno, DIPANCO investiga el delito de extorsión, pero también investiga la trazabilidad del dinero, porque la gente que se lucra con esto, obviamente el dinero lo mete al sistema bancario o al sistema de economía formal hondureño. Reactivamos el Comando de Operaciones Especiales Cobras, que es la unidad táctica que enfrenta al crimen organizado, específicamente al delito de extorsión, y como brazo preventivo, la División de Seguridad del Transporte Urbano. Resultados, 2 años y meses después de aplicar esta estrategia, bueno, 4.400 detenidos por el delito de extorsión y delitos conexos, de los cuales el 40% de esos detenidos tiene que ver con la pandilla 18 y la Mara MS-13, y el 60% restante tiene que ver con otros grupos del crimen organizado que operan, digamos, con esta problemática. ¿Dónde están estos detenidos que nosotros hemos capturado? ¿Cuál es la condición jurídica de estos detenidos? Bueno,
alrededor del 81% aún siguen guardando prisión, 13% de ellos se les aplicó medidas sustitutivas, solamente hay un 2% que han salido con libertad definitiva y hay un 3% que ya ha recibido fallos condenatorios. Con esto lo que queremos demostrar es que el abordaje es integral y es efectivo. Obviamente, el delito de la extorsión empezó a dar sus primeros pasos allá por el 2011, 2012. Nosotros ahí creamos una unidad que se enfrentaba a este problema, pero fue ampliando su espectro de acción criminal y obviamente ha desarrollado su estrategia criminal, pero nosotros ahora lo estamos abordando, lo estamos enfrentando, y aquí es muy importante también, Cristian, la cultura de la denuncia, porque cuando se denuncia, nosotros podemos abordar el problema. Mucho de la extorsión tiene que ver con el envío de mensajes casi de manera simultánea a miles de personas. En la práctica, una estructura criminal ingresa al Facebook o a cualquiera de las redes sociales, ahí está toda la información de empresas y empiezan a mandar mensajes de extorsión. Quizás están ellos en Tegucigalpa y el mensaje es para el Bajo Aguán o tal vez para Occidente. Entonces, cuando hay denuncias, nosotros damos una asesoría y investigamos también y demostramos que generalmente son mensajes que se mandan de manera viral, podríamos decir. Bueno, hasta mensajes en WhatsApp. Recientemente hubo capturas de personas y también hay muchos que han caído, incluso hasta compañeros. Sí. Compañeros, Neri Arteaga cayó. Sí, fue a depositar dinero que supuestamente, yo recibí ese mensaje también nosotros tenemos un entrevistado en Estados Unidos y me llama que es el papá que está en el aeropuerto y que olvidó la cartera y que necesita pagar unas maletas. Qué raro, digo yo. Entonces, pero también es de lógica, ¿verdad? Y digo yo, qué raro, digo yo. Entonces, me podría depositar unos $150, ya se los doy cuando salga del aeropuerto. No hay esto. Entonces, es de tener mucho cuidado, principalmente ahora con esta red social, con el WhatsApp, porque se da para mucho. También se puede investigar, o sea, las direcciones IP, los números de teléfono, porque recuerdo que ahora las compañías de teléfono, uno llena una solicitud, sí. O sea, dirección, nombre y todos los datos generales para aquellas personas que le van a vender un SIM card. Por eso es importante la denuncia, porque la información está, pero si no se denuncia, entonces quedamos nosotros atados. Miren, cuando un caso se denuncia, cualquiera de los casos que se hace extorsión o cualquier delito, la policía tiene una efectividad arriba del 80%, pero obviamente si no nos damos cuenta de una acción o un hecho criminoso, muy difícilmente nosotros pudiésemos apoyar. Ahora, aquí es muy importante algunas medidas de prevención. Nosotros con DIPANCO y en las páginas de la Policía Nacional permanentemente pasamos sacando información orientativa a la población. Por ejemplo, ¿para qué contestan números celulares que no los tienen registrados? ¿Para qué contestan mensajes por WhatsApp de gente que ustedes no conocen? ¿Por qué le dan clic a un link que no saben quién se los envió? O esas historias que hay un negocio que le va a vender el celular más barato. Bueno, por eso se capturó el Ministerio Público con la ATIC, una estructura criminal por 4 personas que estaban también clonando las cuentas de WhatsApp. ¿Qué sector está siendo más golpeado? Las pulperías, aún vemos también que continúen asesinando a conductores de taxi y de autobús, también muchas familias que tuvieron que abandonar su casa. ¿Qué sector está siendo más golpeado? ¿Cómo lo están identificando ustedes? Lo que pasa es que el delito de la extorsión, por ejemplo, aplica y es utilizado para algunas personas que tienen algún tipo de inversión, ya sea microempresa o mediana empresa. Está orientado a ese tipo de rubro, digamos. Pero, insisto, nosotros hemos avanzado mucho en la materia. Es muy importante la cultura de la denuncia. Cuando estas denuncias se hacen efectivas, nosotros
andamos con un altísimo nivel precisamente de efectividad para combatirlos. Así que hay información en nuestras redes, hay información a través de diferentes medios y la mayoría de las extorsiones tiene que ver con mensajes masivos que se mandan y que de repente una, dos o tres posibles o potenciales víctimas, podríamos decir, pican el anzuelo y caen en este tipo de estafa. ¿Continúa el desplazamiento? ¿Hay aún familias que siguen huyendo de sus ciudades de origen? ¿Y por qué no muchas otras del país incluso han tenido que abandonar por el mismo tema de la extorsión o ha bajado este desplazamiento? Mire, este fenómeno, usted sabe, yo me he dedicado a la investigación científica, en este caso del crimen organizado, y el fenómeno que nosotros llamamos el fenómeno de los ocupas, que fue en Europa, que era la recuperación de algunos espacios, entiéndase, apartamentos, empezó en nuestro país a finales de 2010 e inicios de 2011 con el desplazamiento forzoso. Hay varias fuentes como ACNUR que ya identifican el impacto y el número de familias y personas que se han desplazado precisamente por la violencia. En los últimos años hemos avanzado mucho en la temática. Lo que pasa es que también se da otro fenómeno. A veces con fines de, o sea, no desconocemos, reconocemos la problemática de desplazamiento forzoso por violencia y hay desplazamiento interno y también hay desplazamiento y migración hacia Estados Unidos. También se da el fenómeno que muchas personas buscando el asilo político presentan como justificación, digamos, el desplazamiento forzoso. Pero ya tenemos algún departamento o algunas unidades trabajando en la DPI y de manera articulada también con otras secretarías del Estado. El tema del presupuesto, señor ministro, es una de las instituciones que recibe más presupuesto aquí en nuestro país. ¿Cómo está el manejo del presupuesto en todos estos departamentos que usted nos ha citado y este cronograma que nos ha indicado también? Bueno, el presupuesto nosotros hemos recibido a través de los años inyecciones muy importantes en el renglón presupuestario. Ustedes no solo tienen presupuesto por parte del gobierno de la República, también hay donaciones de instituciones, Hay donaciones, de organismos internacionales. Sí, y también generamos presupuesto. Ajá. Por las multas de tránsito, la emisión de licencias de conducir, la emisión de permisos de portación de armas de fuego y también la emisión de constancias, forman un monto muy importante que regresa a las arcas del Estado a través de la Policía Nacional para poder realizar nuestras funciones. Esa inyección presupuestaria ha servido para contratar a 5.000 nuevos policías y nos va a seguir sirviendo para el mismo efecto la contratación de 3.000 o 4.000 nuevos policías solo en el año 2025. El potenciamiento logístico institucional ha sido muy importante. Nosotros hemos adquirido 10 vehículos Black Mamba. En estos 2 años, en los últimos 2 años hemos comprado alrededor de 200 vehículos, 220 patrullas. Creo que la próxima semana ya nos estarán entregando 20 buses. ¿Le respondió el seguro con el Black Mamba que se quemó? De inmediato. Mire, eso fue cuando las cosas sean transparentes y se eligen las empresas correctas, pasan ese tipo de fenómenos que nadie quiere que suceda. El Black Mamba tomó fuego como a las 10, 11 de la mañana. A las 9 de la noche estaba aterrizando un jet que venía desde Monterrey, México. Y un mes después estamos recibiendo nosotros la reposición de ese Black Mamba. Y en este presupuesto únicamente no solo se compran armas, también se invierten en actividades sociales, porque también es parte de lo que puede funcionar en la sociedad hondureña, principalmente al interior del país y en algunos barrios y colonias, o solo en armas se invierte. No, la estrategia tiene que ver con la prevención, Ajá, la disuasión y el control del delito. Disuasión es lo que ustedes miran como patrullaje. Control son las capturas y las aprehensiones y las incautaciones. ¿Qué es la prevención? Es adelantarnos a todo eso. La prevención nosotros la hacemos a través de la policía escolar. También la hacemos a través de las mesas de seguridad ciudadana.
también lo hacemos a través de la policía comunitaria y también lo hacemos a través del fomento del deporte. Por ejemplo, nos han hecho muy famosos ahorita por el apoyo que nosotros estamos teniendo en apoyando al fútbol como estrategia. En La Paz y en Comayagua nosotros tenemos unos semilleros, podríamos decir academias de fútbol, desde U7, 9, 11, 13, 15, 17, masculino y femenino, en edades. Eso, cada número es edad. Igualmente, en La Paz hay un equipo de Liga Mayor y en Comayagua hay un equipo de Liga B y también hay un equipo de Segunda División. Esta es una estrategia en materia de prevención, precisamente para brindarle la oportunidad y los espacios a los jóvenes para que se retiren de las drogas y de la violencia. Igualmente, con actores como PNUD y el INL, tenemos campeonatos y torneos en San Pedro Sula, Choloma, Choluteca y Francisco Morazán. La estrategia de prevención es muy importante. Recordemos que nuestro gobierno ha inaugurado muchas canchas a nivel nacional porque precisamente a través de las actividades lúdicas y a través del deporte, los jóvenes se retiran y de la amenaza de las drogas, del alcohol y de las maras y pandillas. El señor ministro de Seguridad va a solicitar una ampliación en el presupuesto para el 2025. Después de esta pausa nos contesta. Ya regresamos. Gracias por seguir esta noche con nosotros, acompañándonos en Al Banquillo a través de TSI. Estamos pendientes con una consulta. ¿Va a solicitar más ampliación en el presupuesto para el 2025, ministro? Bueno, afortunadamente no es necesario pedirlo porque de inmediato se considera. Nosotros hemos planteado como parte de la estrategia institucional el crecimiento de esta policía para que haya una mejor y mayor cobertura, el equipamiento y la contratación de más funcionarios policiales precisamente para acercarnos a esos 30.000 que el país debe tener. Obviamente nuestra Secretaría de Seguridad y debido a la importancia, como usted mencionaba muy bien al inicio, salud, educación y seguridad, vamos a tener aumentos significativos en el presupuesto. Muy bien, bueno, en los últimos días hubo una protesta por parte de los pobladores de Tocoa, específicamente de productores, ganaderos y algunos empresarios que demandaban que necesitan estar armados, ya que con esta ley de prohibición de armas, que es muy similar a al estado de excepción, bueno, les prohibía andar a los empresarios armados, dicen ellos, para protegerse, ya que sí se estaban registrando algunos asaltos y precisamente aquellos que hacían los asaltos y se andaban armados. Entonces se preguntaban cómo es que los malos andan armados, aunque también aquí hay que preguntarse si es necesario también portar un arma. ¿A qué conclusión llegaron? Se formó una mesa técnica. Al final, ¿qué decisión se tomó? Sí, la semana pasada hubo manifestaciones en contra de esta medida que se tomó el 2012. Recordemos que había una realidad del país, una realidad del departamento para ese entonces. Y nosotros nos reunimos la semana pasada, precisamente hace 8 días, para escuchar el punto de vista de las diferentes organizaciones que se vieron representadas en la mesa técnica. Estamos hablando de alrededor de 15 organizaciones de ganaderos, lecheros, inclusive algunas corporaciones municipales, comerciantes y empresarios. Y ellos plantearon 3 cosas: la derogación total del decreto, una suspensión temporal y una reforma. Que eso ya le pertenece al Congreso. Exactamente. Pero el mismo decreto plantea una salida que en Consejo de Ministros y en el Consejo de Defensa y Seguridad se podría, digamos, modificar. Nosotros creo que la próxima semana estaríamos presentando lo que para la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional podría ser la solución, porque ya el decreto autoriza a las empresas de seguridad un salvoconducto y también igualmente a los empresarios. Pero no todo el mundo tiene la capacidad para contratar guardias, entonces creo que nos vamos a ir por la vía de la reforma y autorizando un salvoconducto a las personas naturales. Personas naturales, pero aquellos que en realidad necesiten portar un arma, porque uno de ellos citaba y ponía este ejemplo, que debe pagar
algunas personas que trabajan con él y que están al interior, están muy lejos de la ciudad en sí y que debía llevar muchas veces hasta 100.000 empiras para poder pagar en efectivo. Recuerden que no todos están familiarizados con las transferencias, que ir a un banco, sino que al interior del país aún se trabaja con efectivo, o sea, se paga la jornada laboral. Y este era uno de los ejemplos que presentaban, o sea, trasladarme y en el camino ser objeto de asalto y no tener con qué defenderme. Esto fueron algunas de las justificaciones que se presentaron en la mesa. Sí, esa era una de las justificaciones y nosotros creemos como Secretaría que les asiste la razón. Por eso estamos planteando o vamos a plantear al Ejecutivo una reforma y autorizar a las personas naturales a través de un salvoconducto y obviamente todo un mecanismo que se va a establecer para dar ese tipo de control. Creo que se soluciona en gran medida la problemática y la exigencia de estos sectores muy importantes para la economía nacional. Sí, estamos de acuerdo y específicamente solo ha habido este problema en Tocoa o también porque escuchábamos una denuncia a través de la radio en HRN sobre algunos que utilizaban estos salvoconductos, pero al momento que no precisamente era de Tocoa, cuando cruzaba todo este sector, también la autoridad le quería decomisar el arma, aún estando con este salvoconducto. Entonces, ¿cuáles son los lineamientos que usted le da a las autoridades, a los directores de policía? Sí, no descartamos que haya podido dar ese tipo de incidentes, pero queremos pensar que quizás haya sido la excepción. En todo caso, pues cuando la medida se tome, nosotros vamos a utilizar nuestras redes y los medios de comunicación para hablar precisamente de esa reforma y para también explicar cuál sería el mecanismo para la obtención de estos salvoconductos. Bueno, y para ir concluyendo, sobre todo, señor ministro, la población quiere que a medida vaya avanzando el tiempo, estos índices de criminalidad y violencia desciendan, vayan hacia abajo. El 2025, que estamos cerca, ya estamos 2 semanas para estar en noviembre, ya se viene la Navidad prácticamente, compromiso por parte de la autoridad a la población en temas de seguridad a gran escala y también aquellos hondureños, no nos cansamos de decir, que van hacia su trabajo, que se dirigen diariamente, que no tienen ni vehículo, que lo hacen a través del transporte urbano interurbano. Ellos son los que en realidad también necesitan de mucha seguridad. Sí, le comentaba a Cristian lo que hemos avanzado, tiene que ver mucho con la contratación adicional de un porcentaje altísimo de recursos humanos para desarrollar la función policial. Estamos fortaleciendo las unidades policiales a nivel nacional, tanto como en las regionales como en las metropolitanas. Estamos adquiriendo equipos y la estrategia va enfocada en eso, el combate del crimen organizado y también el combate del crimen común. En esos dos estrategias nosotros estamos obteniendo muy buen resultado. Ahora, la sociedad, la familia, las iglesias y las escuelas deben involucrarse con la Secretaría de Seguridad y con la Policía Nacional para ayudar a prevenir la problemática de convivencia y también ayudar a prevenir la problemática de los patrones culturales enquistados en la sociedad, entiéndase, la violencia hacia la mujer. Y sobre todo un compromiso y una petición que a diario le escuchamos en nuestros noticieros con la Dirección de Vialidad y Transporte, lo que generalmente conocemos como tránsito. Necesitamos presencia de los agentes de tránsito, los conocemos nosotros, porque también ellos pueden